nuevamente gracias a la sociedad por permitir exponer pues, nuestra producción científica, que ayer estuvo hasta bastantes avanzadas horas. Tradicionalmente el tamaño del colédoco se ha tomado como referencia con base en estudios muy antiguos, como podemos ver de 1979, los cuales nos dice que en el paciente que tiene la vesícula in situ, el colédoco tiene un diámetro en promedio de solo 6 milímetros. Y cuando el paciente ha sido colecistectomizado de 8 milímetros. Estas medidas son fundamentales para tomar las diferentes decisiones clínicas en las cuales nos vemos enfrentados con los pacientes de enfermedades biliopancreáticas. Sin embargo, con el advenimiento de la coleangioresonancia y de la ecoendoscopia, no hemos evaluado esta medida tan simple, por lo cual el objetivo de nuestro trabajo fue una pregunta muy pequeña que es la que lleva por título nuestro trabajo. ¿Qué hicimos? Fue un estudio observacional descriptivo en el cual tomamos pacientes que asistieron a nuestra consulta del Hospital El Tunal, que fueron remitidos para ecoendoscopia entre enero del 2013 a julio del 2013. Tomamos 100 pacientes. Estos pacientes fueron enviados para una ecoendoscopia para evaluar una lesión subepitelial y antes de hacerle la ecoendoscopia por esa indicación, le evaluamos si tenían síntomas de enfermedad hepatobiliar, si habían referido cólico o dolor abdominal, si habían referido a colia, coluria o alguna sintomatología que nos hiciera sospechar que pudieran tener una alteración litiásica o tumoral. En estos pacientes, una vez se hizo el diagnóstico de la lesión subepitelial en el esófago o en el estómago, avanzamos el transductor radial a la papila e hicimos un examen, una ecoendoscopia biliopancreática completa. Una vez hicimos la ecoendoscopia, nos colocamos el transductor en el bulbo duodenal y medimos cuál era el tamaño del colédoco a nivel de la arteria hepática, como vamos a ver. Este estudio lo hicimos con una herramienta muy interesante que les recomiendo a los residentes que utilicen, que es Google Drive, que es una herramienta que nos permite colgar todos los pacientes que vamos a incluir y la podemos manipular desde el centro, desde el consultorio, desde donde estemos. Observen cómo en el ecoendoscopio vemos claramente el colédoco. El colédoco no se debe medir arriba ni abajo, se debe medir a nivel de la arteria hepática. No alcanzo a ver aquí, pero observen ustedes cómo si medimos el colédoco en la arteria hepática hay una medida que es 6 milímetros, pero si lo medimos superior a él cambia y aumenta casi 2 milímetros, lo cual es muy importante cuando estamos hablando de enfermedad biliopancreática. ¿Qué encontramos? Los pacientes, la mayoría eran mujeres, una edad media de 55.6 años, el 18% habían tenido colecistectomía, pero no tenían ya síntomas hepatobiliares, no hubo diferencias en cuanto a la colecistectomía en sexo. El promedio general del colédoco que nosotros encontramos fue 4.8 milímetros. En los pacientes que tienen vesícula intacta, el promedio fue de 4 milímetros y en los que eran colecistectomizados era de 5.6 milímetros. No hubo diferencias en cuanto a sexo en los dos parámetros. También, como hicimos una ecoendoscopia biliopancreática completa, encontramos un 18% de pacientes que tenían cálculos en la vesícula y eran totalmente asintomáticos, lo cual debemos también pues, valorar de no operar a todos estos pacientes, aunque no es el objetivo del estudio. No encontramos ninguna lesión biliopancreática como está reportado en pacientes asintomáticos que le hacen colonoscopia virtual, que hasta un 20% pueden encontrarse lesiones quísticas. ¿Qué podemos concluir de este trabajo? Nos muestra que el tamaño del colédoco aparentemente por este estudio de la ecoendoscopia normalmente es menor a lo aceptado, es decir, es de 4 milímetros en vesícula normal y 6 milímetros cuando el paciente no tiene vesícula. Nuestro trabajo sugiere que si uno tiene una medida superior a esto, podría descartarse una patología biliopancreática, por lo menos hacerle una entrevista al paciente sobre síntomas y probablemente hacerle unos simples test de función hepática. Muchísimas gracias.